hablar de cirugía percutánea de pie, hallux valgus. Bueno, es una deformidad del pie que produce una desviación a externo del dedo y una desviación a medial del primer metatarsiano. Esto es muy importante saberlo porque cuando una paciente, por lo general son mujeres, viene a la consulta, lo que se viene a quejar es porque tiene el bultito del juanete a nivel medial. Pero no es eso solo, sino que es esto que acabamos de decir recién. Se desvía el primer dedo hacia externo y el metatarsiano hacia interno. ¿En qué consiste el tratamiento de la cirugía mínimamente invasiva? En tratar este tipo de patología por mínimas incisiones. Esto es un concepto que puede parecer como que es una cirugía simple, y la verdad que no es una cirugía simple, necesita de una curva bastante larga de aprendizaje. Esto lo enfatizo porque puede ser, como nosotros decimos, mínimamente invasiva, pero altamente agresiva, si uno se confía y la trata con elementos que no son los apropiados, o se confía pensando que es una cirugía simple. ¿Qué tipos de materiales utilizamos para este tipo de cirugías? Un sistema motorizado y una pieza de mano. Esto se utiliza a bajas resoluciones para que no se queme ni la piel ni el tejido óseo, que eso dificultaría la cicatriz y puede generar graves lesiones a nivel de la piel. Un bisturí de tipo Beaver 64 que tiene la característica de que tiene la punta roma y tiene un borde lateral muy chiquito que tiene filo. Esto lo que nos ayuda es hacer incisiones prácticamente atraumáticas y muy precisas. Hay diferentes tipos de fresas de cortes. Tenemos fresas de cortes largas y cortas, dependiendo si vamos a hacer osteotomías de falanges o metatarsianos. Fresas de rebajados para resecar las exostosis óseas. Eso también nosotros lo vamos a utilizar dependiendo la medida, dependiendo el tamaño del hueso que vamos a resecar. Y las rapas de PR, que son muy importantes para generar el espacio donde vamos a trabajar y a realizar las diferentes tipos de osteotomías. Estas raspas tienen las características de tener un borde, un borde recto y un borde curvado a 35 grados hacia un lado o hacia el otro, dependiendo en qué sector del pie trabajemos, vamos a usarlas. ¿Cómo preparamos al paciente? Bueno, el anestesiólogo le hace un bloqueo total del tobillo, a nivel del tobillo. No necesitan anestesia general. Estas cirugías por lo general son ambulatorias. Los pacientes se pueden ir a la casa caminando con un zapato de horma rígida. No utilizamos torniquetes neumáticos porque esta cirugía, por más que uno lo utilice a bajas resoluciones, genera un aumento de la temperatura al realizar las osteotomías. Entonces nosotros no utilizamos el torniquete para que sangre, y es un pie, no es una columna lo que estamos tratando. Entonces el cirujano se ubica entre los dos pies del paciente. El equipo de rayos, por lo general, no utilizamos intensificadores de imágenes, o se recomienda no utilizar, a veces utilizamos intensificadores de imágenes, sino una cámara de rayos X, que es un equipo mucho más chiquitito, que genera mucha menos irradiación y es muchísimo más maleable. Se ubica al lateral del pie que se va a operar, y la instrumentadora con la mesa de anestesia se ubica de frente al pie que no se va a operar. ¿Qué gestos quirúrgicos se pueden realizar? Osteotomía distal del primer metatarsiano, osteotomía proximal del primer metatarsiano, tenotomía del aductor del hallux y capsulotomía lateral, y osteotomía de la primer falange del hallux. ¿Cómo definimos qué tipo de gestos vamos a realizar? Tenemos gestos constantes y gestos variables. Dentro de los constantes tenemos la exostectomía, la tenotomía del aductor del hallux y capsulotomía lateral, y la osteotomía de la primer falange del hallux. Los gestos variables, tenemos la osteotomía distal del primer metatarsiano, que lo realizamos cuando el ángulo articular de la cabeza del primer metatarsiano es mayor de 10. Este ángulo se conoce como PASA.
Y el ángulo intermetatarsiano, bueno, y después la osteotomía proximal del primer metatarsiano lo realizamos cuando el ángulo intermetatarsiano es mayor de 8. Y realizamos las dos osteotomías cuando los dos ángulos están alterados. ¿Cómo se realiza la exostectomía? Bueno, se realiza una incisión, como se ve acá, de aproximadamente 5 milímetros en el que se tocan los sesamoideos. La palpación es muy importante, se toca la cabeza del primer metatarsiano y se toca los sesamoideos mediales, y por detrás y superior a ellos se realiza la incisión con el bisturí llegando directamente adentro de la cápsula articular. Una vez que estamos dentro de la cápsula articular, se despega toda la cápsula porque hay tejido fibroso que despegar para generar un campo quirúrgico y poder actuar. Después se utiliza la raspa para seguir generando el campo quirúrgico, como se ve acá. Y se coloca primero se inicia con una fresa de corte lateral para generar nuevamente el espacio e ir cruentando el hueso para que después, cuando tengamos que empezar la resección con la fresa de rebajado, sea más fácil de realizar. Todos estos pasos parecen que son como muchos, pero son muy importantes para no tener complicaciones después, porque si uno no genera el espacio donde va a trabajar, cuando uno prende los aparatos, todo lo que es partes blandas se vienen con las fresas y entonces dañas muchísimo el pie. La palpación es muy importante porque tenemos que tener una guía, no es tan fácil de ver, no se hace así la osteotomía se hace agarrando el dedo y fresando con esa fresa. Entonces, eso es muy importante porque no es tan fácil de ver con la radiografía, con el radioscopio. Pero siempre lo tenemos que ir controlando para no comer de más, porque una vez que comimos de más, se comió de más, no se puede volver atrás. Bueno, ¿cómo se hace la osteotomía distal del primer metatarsiano? Por la misma incisión que entramos anteriormente, con una inclinación de 45 grados respecto al eje del primer metatarsiano. Se toca el sesamoideo medial, porque esa es una guía, y como se ve acá arriba, y el límite superior es la carilla articular de la cabeza del primer metatarsiano. Se realiza la osteotomía, que no es completa, sino que se deja la cortical lateral sana y se realiza una cuña, nosotros le decimos, que es de base interna. ¿Para qué? Para corregir el PASA, que era el ángulo que nosotros teníamos alterados. Una vez que nosotros realizamos la osteotomía, hacemos un movimiento de osteoclasia, que es un varo excesivo de la cabeza, un varo excesivo del dedo, y por lo general se siente como un chasquido, que es como que se completa la osteotomía. Al ser en la dirección oblicua de 45 grados, esta osteotomía es muy estable. Por lo general no necesita osteosíntesis para fijarla. Osteotomía proximal del primer metatarsiano. Se realiza aproximadamente a 1 centímetro de la base del primer metatarsiano en la región externa. Se hacen los mismos pasos que en el procedimiento anterior. Se llega con el bisturí, esta sí es guiado bajo radioscopía, hasta la base. Se pasa la raspa para generar el espacio con una inclinación de 20 grados, y con la misma inclinación se comienza a realizar una osteotomía, pero esta vez la osteotomía es de base lateral para poder corregir el ángulo intermetatarsiano que habíamos hablado anteriormente. Esta osteotomía lo que tiene que puede ser muy inestable, igual nunca se aconseja terminarla, siempre se aconseja dejar la cortical interna indemne, pero igual puede ser muy inestable, por eso se aconseja colocar un tornillo Herbert de 3,5 y bueno, vamos adelantándonos un poquito. Bueno, la tenotomía del abductor del primer dedo, bueno, se realiza por una incisión, esto sí se ubica bajo radioscopía en la articulación metatarso-falángica y en la región externa, se ubica por radioscopía, se llega, como se ve acá, se llega hasta la base, se hace un movimiento de varo, se gira y se
realiza la tenotomía y la capsulotomía de la tercio inferior de la cápsula. No se llega a realizar la capsulotomía más superior porque generaría mucha inestabilidad y muchas complicaciones posoperatorias. Bueno, y por último tenemos la osteotomía de la base de la primer falange. Se realiza por una incisión en la base de la primer falange por fuera del tendón extensor. Siempre el bisturí tiene que ir paralelo al extensor, porque si lo ponemos transversal lo podemos cortar. Y bueno, los mismos pasos que la anterior. Esta osteotomía es de base medial y siempre es muy importante dejar la cortical externa indemne para que le dé estabilidad a la osteotomía y además para que los extremos del abductor y de la cápsula que cortamos no se vuelvan a unir y generen nuevamente la deformidad. Bueno, esto también es muy importante, el vendaje postoperatorio. Se utiliza una gasa entre el primero y segundo dedo que se cruzan a nivel de la exostectomía y se venda para reforzar el vendaje y con tela adhesiva también. A los 8 días se realiza el cambio del vendaje y se pone un separador semirrígido, que esto lo puede cambiar el paciente en su casa, es mucho más simple. Aproximadamente un mes va a usar el paciente un zapato ortopédico. Bueno, estos son algunos casos, ya terminamos, Pedro, donde se ve que prácticamente ni la incisión se ven en la piel. Pero bueno, como conclusión, mejora el dolor postoperatorio, es una cirugía que se puede realizar de forma ambulatoria, no está exenta de complicaciones, obviamente que realizando todos los pasos y con el material adecuado, las complicaciones se reducen bastante, pero la curva de aprendizaje no deja de ser larga. Y tiene menor riesgo de infección, de lesión de partes blandas, se puede realizar de forma ambulatoria y las cicatrices son mínimas. Muchísimas gracias.